¿Dónde está el dinero de la casa? La voz temblorosa de Carmen resonó en la pequeña cocina mientras sostenía el cajón vacío donde guardaban los ahorros familiares. Sus ojos recorrieron la nota escrita con prisa que había encontrado sobre la mesa. No puedo más con esta vida. No me busques. El silencio de la casa se volvió asfixiante. Apenas 3 horas antes, Antonio había besado su mejilla prometiendo volver temprano para cenar en familia. Carmen dejó caer el papel arrugado sobre la mesa de madera gastada. Sus manos temblaban incontrolablemente. 17 años de matrimonio acababan de evaporarse con la misma facilidad con que se disuelve el azúcar en el café caliente. La cocina, ese lugar que siempre había sido su refugio, ahora parecía extraña y hostil. Los rayos del atardecer se filtraban por la ventana, iluminando las mochilas escolares de sus 3 hijos apiladas en la esquina. Miguel con 12 años, Lucía con 9 y el pequeño Rafael con apenas 6. ¿Cómo les explicaría que su padre había desaparecido llevándose hasta el último centavo? El reloj marcaba las 18:30. En menos de 1 hora los niños volverían de la casa de su abuela materna. Carmen se dejó caer en la silla, con las mejillas húmedas y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El olor del guiso a medio hacer se mezclaba con el aroma dulzón de las flores marchitas que Antonio le había regalado la semana anterior, en un gesto que ahora entendía como una despedida disfrazada. Sus ojos se posaron en la fotografía familiar colgada en la pared, todos sonrientes frente al mar durante sus últimas vacaciones. Una imagen perfecta de una mentira perfecta. Antonio había estado distante durante meses, llegando tarde, con excusas cada vez más elaboradas. Carmen había preferido ignorar las señales por miedo a enfrentar la verdad. Y ahora la verdad la golpeaba con la fuerza de un huracán, dejándola sin aire, sin dinero y con 3 bocas que alimentar. El sonido de la lluvia comenzando a golpear el techo de chapa intensificó la sensación de desamparo. En el barrio humilde de San Cristóbal, en las afueras de Buenos Aires, las tormentas siempre traían consigo el temor de goteras y calles inundadas. Pero por primera vez, Carmen sentía que la verdadera tormenta estaba dentro de ella, arrasando con todo lo que creía seguro. La mañana siguiente llegó con una crueldad silenciosa. Los ojos hinchados de Carmen apenas podían mantenerse abiertos mientras preparaba el desayuno para sus hijos. La noche anterior había improvisado una mentira piadosa. Papá tuvo que salir de viaje urgente por trabajo. Los niños habían aceptado la explicación sin demasiadas preguntas, aunque Miguel, el mayor, la había mirado con una sospecha que le partió el alma. El café amargo se deslizó por su garganta. No había leche en la nevera y el pan era apenas suficiente para los pequeños. Carmen observó cómo sus hijos comían en silencio, con sus uniformes escolares desgastados pero limpios. Siempre había sido meticulosa con la apariencia de los niños, a pesar de las dificultades económicas. «Somos pobres pero dignos», solía repetir su madre. Ahora, la dignidad parecía un lujo que no podía permitirse. Con los niños en la escuela, Carmen finalmente se derrumbó. Se sentó en el sofá raído que Antonio había comprado de segunda mano 5 años atrás, abrazó el almohadón con el aroma familiar de su hogar y lloró hasta que le dolió el pecho. Las paredes del pequeño apartamento de 2 habitaciones parecían cerrarse a su alrededor. 17 años de sacrificios, de levantarse a las 5 de la mañana para preparar el almuerzo de todos, de zurcir la misma ropa una y otra vez, de sonreír cuando quería gritar. El perro de la vecina comenzó a ladrar en el patio compartido, trayéndola brevemente a la realidad. Se levantó como una autómata y caminó hacia la habitación matrimonial. Abrió el armario y la evidencia fue como una segunda puñalada. Antonio se había llevado toda su ropa. No había sido una decisión del momento, lo había planeado. Sus dedos rozaron el vestido azul que había usado en su boda. Una ceremonia sencilla en el registro civil seguida de un almuerzo en casa de sus padres. Eran tan jóvenes entonces, tan llenos de sueños. Carmen con apenas 20 años y Antonio con 23, prometiéndose amor eterno con la ingenuidad de quienes desconocen la dureza de la vida. La humedad en las paredes del dormitorio había empeorado con la lluvia de la noche anterior. Siempre postergaban las reparaciones porque había otras prioridades. Los útiles escolares,
los medicamentos cuando los niños se enfermaban, la comida diaria. Carmen recordó con amargura cómo Antonio se había quejado la semana anterior por el gasto en los libros escolares de Lucía. ¿Para qué tanto estudio? Con que sepa lo básico es suficiente, había dicho con desdén. Ahora entendía. Cada peso ahorrado había sido parte de su plan de escape. El reloj de la cocina anunció el mediodía con un timbre desafinado. En menos de 3 horas, tendría que recoger a Rafael del jardín de infantes. No tenía derecho a derrumbarse, no tenía el privilegio del abandono. Se miró en el espejo roto del baño. Su rostro de 37 años mostraba el cansancio acumulado, las preocupaciones convertidas en líneas alrededor de sus ojos, el cabello negro recogido en una cola descuidada. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó a su reflejo, mientras las lágrimas volvían a nublar su visión. En el fregadero, los platos sucios esperaban, indiferentes a su tragedia personal. La vida seguía, implacable, exigiendo su atención, su tiempo, su energía. Y ella no tenía más remedio que continuar, incluso cuando sentía que cada paso era como caminar sobre cristales rotos. El domingo por la tarde, 5 días después del abandono, Carmen se encontró revolviendo una caja de fotografías que guardaba bajo la cama. Los niños jugaban en el pequeño patio trasero, aprovechando los últimos rayos de sol del otoño argentino. El ruido de sus risas contrastaba con el silencio opresivo que habitaba dentro de ella. Entre sus dedos apareció una imagen amarillenta. Antonio y ella en el parque, recién novios, con las cabezas juntas y sonrisas que parecían indestructibles. Recordó aquel día con claridad dolorosa. Él le había prometido mientras comían un helado compartido: «Voy a darte la vida que mereces, Carmen. Una casa bonita, viajes, todo lo que nunca tuviste». La promesa se había diluido con los años, como agua entre los dedos. La casa bonita nunca llegó. Los viajes se limitaron a visitas a familiares en provincias cercanas, y ahora ni siquiera le quedaba la seguridad de contar con un compañero para enfrentar las dificultades. Una fotografía más reciente captó su atención: la familia completa en la pequeña pastelería de Doña Marta, donde Carmen había trabajado durante años antes de que naciera Rafael. La anciana le había enseñado todos los secretos de la repostería tradicional, desde los alfajores perfectos hasta las tortas más elaboradas. «Tienes manos de ángel para la masa», solía decirle la mujer con orgullo maternal. Carmen había renunciado a ese trabajo cuando Antonio insistió en que debía quedarse en casa para cuidar a los niños. «Un buen padre provee para su familia y la madre cuida el hogar», había sentenciado él con una autoridad que ahora le resultaba insoportablemente irónica. ¿Dónde estaba ese buen padre ahora? «Mamá, ¿estás llorando otra vez?». La voz de Lucía la sorprendió desde la puerta de la habitación. Su hija, con la sensibilidad aguda de los niños, había notado cada lágrima silenciosa de los últimos días. «Solo estoy recordando cosas bonitas, mi amor», mintió Carmen, secándose rápidamente las mejillas. «¿Qué pasa? Rafael tiene hambre y dice que quiere pancakes como los que hacías antes», respondió la niña, acercándose para mirar las fotografías esparcidas sobre la cama. Carmen sintió un nudo en la garganta. Los pancakes del domingo por la mañana habían sido una tradición familiar durante años. Antonio fingía robarles a los niños trozos de sus platos mientras reían a carcajadas. Una escena idílica que ahora se revelaba como una representación teatral, una fachada de felicidad que se había desmoronado en un instante. «¿Papá llamó?», preguntó Lucía de repente, con una mezcla de esperanza y miedo en la voz. El corazón de Carmen se contrajo. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que su padre había elegido desaparecer, que los había despojado de sus escasos ahorros, que probablemente nunca volvería a llamar? «No, cariño, todavía no», respondió, acariciando el cabello negro de su hija, tan parecido al suyo. «Debe estar muy ocupado». «Pero nos quiere, ¿verdad?», insistió Lucía, con esa capacidad infantil para llegar al centro exacto del dolor. Carmen tragó saliva y asintió, incapaz de romper el mundo de su pequeña con la crueldad de la verdad. «Los quiere mucho», murmuró, sintiendo que cada palabra falsa le quemaba la lengua.
Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen se quedó sentada en la oscuridad de la cocina, con solo la luz mortecina de la calle filtrándose por la ventana. Sobre la mesa, había extendido todas las facturas impagadas que había encontrado en el cajón de Antonio. Electricidad, gas, el préstamo para la reparación del techo del año anterior. La realidad la golpeaba como una avalancha. No solo la había abandonado, la había dejado ahogándose en deudas que desconocía. El recuerdo de su última discusión, apenas una semana antes, le vino a la mente con claridad hiriente. ¿Por qué no podemos ahorrar nada?, había preguntado ella, frustrada por la constante escasez. «Porque gano una miseria y tú no aportas nada», había respondido él con rencor. Las palabras habían quedado flotando en el aire como dagas. Carmen nunca imaginó que aquella sería una de sus últimas conversaciones. El desalojo llegó un martes lluvioso, como una sentencia inapelable. El oficial de justicia, un hombre de mediana edad con ojos cansados, le entregó el documento con una mezcla de profesionalidad y compasión. «Tienen 2 semanas para desocupar la propiedad», explicó, evitando su mirada. «Lo siento, señora». Carmen sostuvo el papel con manos temblorosas. Las palabras bailaban frente a sus ojos. Incumplimiento de contrato, pagos atrasados, 6 meses de deuda. 6 meses. Antonio había dejado de pagar el alquiler mucho antes de marcharse, preparando meticulosamente su huida, asegurándose de que el dinero que debía ir al techo sobre sus cabezas fuera a parar a su plan de escape. Esa noche, mientras los niños dormían, Carmen enfrentó la cruda realidad sentada en el suelo de la cocina. El refrigerador casi vacío zumbaba con un sonido irregular que anunciaba su próxima avería. La vecina, doña Esperanza, le había prestado algunos alimentos básicos, pero la caridad tenía límites, y ella lo sabía. Nadie en el barrio nadaba en la abundancia. Los cálculos eran implacables. Sin trabajo estable, con 3 niños que alimentar y educar, sin ahorros, y ahora sin hogar. Las lágrimas habían dejado de ser un desahogo para convertirse en una constante, como una lluvia interior que ya no podía detener. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada cuando Miguel apareció en la puerta, con el cabello revuelto y los ojos somnolientos. «¿Qué haces despierta, mamá?», preguntó, sentándose a su lado en el suelo. Carmen intentó sonreír, pero su rostro solo consiguió una mueca triste. «Solo pensando, mi amor, deberías volver a la cama». El niño, con la madurez prematura de los hijos mayores, observó los papeles esparcidos frente a ella y los recibos marcados con círculos rojos. «Es por papá, ¿no?», dijo con una voz sorprendentemente adulta. «No va a volver». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de certeza. Carmen miró a su hijo, sorprendida por su percepción. «¿Cómo lo sabes?». «Lo escuché hablar por teléfono hace semanas», confesó Miguel, abrazando sus rodillas. Le decía a alguien que estaba cansado, que quería otra vida. Carmen sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Su hijo había cargado con ese conocimiento en silencio, protegiendo a sus hermanos menores, protegiéndola a ella quizás. «Lo siento, mamá», añadió Miguel, recostando su cabeza en el hombro de Carmen. «Yo puedo trabajar. Puedo vender caramelos en los colectivos después de la escuela». El corazón de Carmen se rompió un poco más. Su hijo de 12 años ofreciendo cargar con responsabilidades que no le correspondían, dispuesto a sacrificar su infancia para ayudar. Abrazó a Miguel con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se tensaba antes de relajarse en su abrazo. «No, mi amor. Tu única obligación es estudiar y cuidar de tus hermanos cuando yo no esté», le dijo con firmeza. «Vamos a estar bien, te lo prometo». Una promesa que no sabía cómo cumpliría, pero que se sentía obligada a hacer. Por él, por Lucía, por Rafael, por ella misma. Cuando Miguel volvió a la cama, Carmen se quedó contemplando la vieja máquina de coser que había heredado de su madre. Un objeto que había permanecido en un rincón durante años, cubierto con un trapo, como un símbolo de tiempos mejores. Su madre había sido costurera, y antes de morir, le había enseñado lo básico. «En esta vida, hija, siempre hay que tener un oficio en las manos»,
le había dicho la anciana con sabiduría. Nadie puede quitarte lo que sabes hacer. Mientras pasaba los dedos por la superficie polvorienta de la máquina, Carmen encontró debajo un viejo cuaderno de recetas. Lo abrió con curiosidad y reconoció la letra pulcra de doña Marta, su antigua jefa en la pastelería. Recetas detalladas de alfajores, pasta frola, tortas y budines. Páginas y páginas de conocimiento que había acumulado durante sus años trabajando en la pastelería del barrio. Un recuerdo iluminó su mente. La sensación de la masa entre sus dedos, el olor del dulce de leche recién hecho, la satisfacción de ver a los clientes disfrutar de sus creaciones. Había sido feliz en ese trabajo, genuinamente feliz. Y todo ese conocimiento seguía allí, intacto, esperando ser utilizado nuevamente. Por primera vez en semanas, algo parecido a la esperanza parpadeó débilmente en su interior, como una pequeña llama resistiendo el viento. Tal vez, solo tal vez, hubiera un camino hacia adelante que aún no podía ver claramente. La mañana siguiente, Carmen se despertó con una determinación que casi la sorprendió a ella misma. El cuaderno de recetas seguía sobre la mesa de la cocina, como una invitación a un camino olvidado. Antes de que los niños se levantaran para ir a la escuela, hizo un inventario rápido de lo que tenía en la alacena. Harina, algunos huevos, un poco de azúcar, un frasco de dulce de leche a medio consumir. Con movimientos que su cuerpo recordaba mejor que su mente, comenzó a preparar una masa básica para alfajores. Sus manos trabajaban con una memoria propia, amasando, estirando, cortando círculos perfectos que dispuso en una bandeja desgastada. El antiguo horno de gas protestó con un ruido metálico cuando lo encendió, pero pronto el aroma dulce de la masa horneándose comenzó a inundar el pequeño apartamento. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Lucía, apareciendo en la puerta de la cocina con el uniforme escolar ya puesto. «Alfajores», respondió Carmen simplemente, sorprendida por la naturalidad con la que la palabra salió de su boca. «Como los que hacía cuando trabajaba con doña Marta. ¿Te acuerdas?». Lucía negó con la cabeza. Era demasiado pequeña cuando Carmen había dejado ese trabajo, pero sus ojos brillaron con curiosidad al ver la bandeja de galletas doradas que su madre sacaba del horno. Durante el desayuno, los 3 niños devoraron los alfajores caseros con entusiasmo. Por primera vez en semanas, el apartamento se llenó de risas y el ambiente pesado se aligeró momentáneamente. «Están buenísimos, mamá», dijo Miguel con la boca llena. «Podrías venderlos». Las palabras de su hijo resonaron en la mente de Carmen mientras lavaba los platos del desayuno. Venderlos. ¿Podría ser tan simple? Las deudas se acumulaban, el desalojo era inminente, pero tenía 2 manos hábiles y conocimientos que nadie podía quitarle. Con los niños en la escuela, Carmen tomó una decisión. Preparó 2 docenas más de alfajores, envolviendo cada uno cuidadosamente en papel celofán que encontró en un cajón, resto de algún regalo pasado. En una pequeña canasta, acomodó su mercancía y salió a la calle con el corazón latiéndole fuertemente. El primer lugar donde se detuvo fue el taller mecánico de don Ramón, a 2 cuadras de su casa. El hombre, un uruguayo corpulento que llevaba años en el barrio, la miró con sorpresa. «¿Alfajores caseros?», preguntó, limpiándose las manos grasientas en un trapo. «¿Cuánto estás cobrando, Carmen?». Carmen no había pensado en el precio. Calculó rápidamente el costo de los ingredientes y añadió un poco más por su trabajo. 20 pesos cada uno, respondió, sorprendida por la firmeza de su voz. Don Ramón sacó un billete del bolsillo de su overol manchado. «Deme 5», dijo, y luego, mirándola con una mezcla de compasión y respeto, añadió: «Y si te quedan ganas de hacer medialunas, me avisas. Hace años que no como unas buenas medialunas caseras». La transacción fue rápida, pero su significado fue profundo. Carmen salió del taller con 100 pesos en el bolsillo y una sensación que había olvidado: la dignidad de ganarse la vida con sus propias manos. A lo largo de la mañana, visitó la peluquería, la ferretería y el pequeño supermercado del barrio. Para el mediodía, su canasta estaba vacía y en su lugar llevaba 300 pesos. No era mucho, pero era un comienzo. Un comienzo que había creado ella misma, sin depender de nadie más. Esa tarde,
Mientras esperaba a los niños en la puerta de la escuela, Carmen notó que su postura había cambiado. Ya no caminaba encorvada por el peso de la desesperación. Su espalda estaba más recta, su mirada más firme. El camino seguía siendo incierto y aterrador, pero por primera vez desde el abandono, sentía que tal vez, solo tal vez, habría un mañana por el cual luchar. Al llegar a casa, encontró una nota debajo de la puerta. Era de doña Esperanza, su vecina. «Carmen, me dijeron que estás haciendo alfajores. ¿Me puedes apartar una docena para mañana? Tengo visitas, te pago esta noche». Sonrió ante la eficiencia del boca a boca en el barrio. Si algo sabía de San Cristóbal, era que las noticias volaban de casa en casa, para bien o para mal. Esta vez, parecía que la noticia de sus alfajores se había convertido en algo positivo. Esa noche, mientras los niños dormían, Carmen se sentó nuevamente en la cocina, pero esta vez, en lugar de lágrimas y desesperación, tenía frente a ella el cuaderno de recetas abierto, una calculadora prestada y una libreta donde empezó a planificar su próximo día. La máquina de coser permanecía en su rincón, como un plan B esperando su momento. «Puedo hacer esto», se dijo a sí misma, sorprendida por la convicción en su voz interna. «Puedo empezar de nuevo». El jueves amaneció con una llovizna fina que empapaba las calles de San Cristóbal. Carmen se había levantado a las 4 de la madrugada para preparar 3 docenas de alfajores y 2 tortas que le habían encargado. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero sus manos trabajaban con precisión mecánica, midiendo ingredientes, mezclando, horneando. La cocina, ese espacio que días atrás había sido escenario de su mayor dolor, ahora vibraba con actividad y propósito. El aroma dulce de la vainilla y el dulce de leche había desplazado al de la derrota. Cuando los niños se despertaron, el desayuno estaba listo y Carmen ya había empacado cuidadosamente sus productos en cajas improvisadas. Miguel la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Dormiste algo, mamá?», preguntó, notando las ojeras pronunciadas bajo sus ojos. «Lo suficiente», mintió ella, acariciando su cabello. «Hoy tengo que entregar estos pedidos antes de ir a buscar a Rafael. ¿Puedes ayudarme con Lucía a la salida de la escuela?». Miguel asintió, asumiendo una vez más responsabilidades que excedían su edad. Carmen se prometió a sí misma que esto sería temporal, que encontraría un equilibrio para no sobrecargar a su hijo mayor. La mañana transcurrió en un frenesí de entregas. Doña Esperanza no solo recibió su docena de alfajores, sino que le presentó a 2 vecinas más que inmediatamente hicieron sus propios pedidos. El dinero comenzaba a acumularse en el pequeño frasco de vidrio que Carmen había designado como caja, pero estaba lejos de ser suficiente para pagar las deudas acumuladas y encontrar un nuevo lugar para vivir. La primera señal de advertencia llegó cuando intentó entregar una torta en el café de la esquina. Don Alberto, el dueño, la miró con desconfianza. «¿Tienes habilitación sanitaria?», preguntó, examinando la torta con ojo crítico. «No puedo vender cosas caseras sin certificación». Carmen sintió cómo se le caía el alma a los pies. Jamás había considerado el aspecto legal de lo que estaba haciendo. En su desesperación por generar ingresos rápidamente, había pasado por alto detalles cruciales. «No, todavía no», respondió con sinceridad. «Estoy empezando». Don Alberto negó con la cabeza. «Lo siento, Carmen. Entiendo tu situación, pero tengo inspecciones regulares. No puedo arriesgarme». Salió del café con la torta rechazada en las manos y una nueva preocupación. ¿Cómo podría obtener las habilitaciones necesarias sin dinero? ¿Dónde produciría sus productos una vez que tuvieran que abandonar el apartamento? El segundo golpe llegó esa misma tarde. Al regresar de buscar a Rafael del jardín, encontró a un grupo de vecinos reunidos frente a su edificio. Entre ellos estaba el señor Márquez, el administrador, un hombre pequeño con un bigote fino y ojos calculadores. «Señora Carmen», la saludó con falsa cordialidad. «Los vecinos se han quejado del olor constante a hornos y cocina que sale de su apartamento. El edificio no está habilitado para actividades comerciales». Carmen sintió cómo el rubor le subía a las mejillas. Rafael se aferró a su mano, sintiendo su tensión. «Solo estoy horneando algunas cosas para vender.
respondió, intentando mantener la calma. Necesitamos comer. El señor Márquez hizo un gesto de impaciencia. Ya tiene una orden de desalojo por falta de pago. No complique más su situación. Y luego, bajando la voz para que solo ella escuchara, añadió: Su marido nos debe 6 meses. Considérese afortunada de que no hayamos llamado a la policía. Las palabras fueron como una bofetada. Carmen subió las escaleras con Rafael en silencio, sintiendo las miradas de los vecinos clavadas en su espalda. Dentro del apartamento, se permitió un momento para respirar profundamente, contando hasta 10 como le había enseñado su madre para controlar la rabia. Esa noche, después de la cena, cuando los niños ya estaban en la cama, Carmen extendió sobre la mesa de la cocina todos sus recursos. El dinero ganado, aún insuficiente, el cuaderno de recetas, la máquina de coser y un periódico local donde había marcado anuncios de alquileres baratos. El nudo en su estómago se apretó cuando comparó los precios de los alquileres con sus escasos ahorros. Era imposible. Incluso los lugares más pequeños y alejados requerían un depósito que no tenía forma de pagar. Estaba contemplando sus opciones cada vez más limitadas cuando un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Al abrir, se encontró con doña Esperanza, sosteniendo un plato cubierto con un paño. «Te traje un poco de guiso», dijo la anciana, entrando sin esperar invitación. «Y una propuesta». Carmen observó cómo la mujer depositaba el plato en la mesa y se sentaba con familiaridad. Doña Esperanza, con sus 70 y tantos años, era una institución en el edificio. Viuda desde hacía décadas, había criado sola a sus 5 hijos en el mismo pequeño apartamento que ahora ocupaba solo ella. «Escuché lo que pasó con Márquez», continuó la anciana haciendo un gesto despectivo. «Ese hombre tiene el corazón del tamaño de una nuez». Carmen se sentó frente a ella, agradecida por la comida pero sobre todo por la compañía. «No puedo producir aquí», reconoció con tristeza. «Y ni siquiera sé dónde iremos cuando nos desalojen». Doña Esperanza la miró fijamente, con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias. «Mis hijos me han estado insistiendo para que me vaya a vivir con ellos en Rosario», dijo, como si no hubiera escuchado la preocupación de Carmen. «Estoy considerándolo, pero me preocupa dejar el apartamento vacío. Ya sabes cómo son las cosas, en cuanto se sabe que un lugar está desocupado». Carmen esperó, sin entender completamente hacia dónde iba la conversación. «Si tuviera a alguien de confianza que lo cuidara mientras decido qué hacer», continuó la anciana, mirándola significativamente. «Alguien que pudiera pagar un alquiler mínimo solo para los gastos». La implicación quedó flotando en el aire. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. «Doña Esperanza, yo no podría...» «Podrías usar mi cocina para tus productos», la interrumpió la anciana. «Es más grande que la tuya, y nadie se quejaría porque hace 40 años que vivo aquí y pueden besarme el trasero si tienen algún problema». La crudeza de la expresión arrancó una sonrisa a Carmen, la primera genuina en semanas. «No sé qué decir», murmuró con la voz quebrada por la emoción. «No digas nada entonces», respondió doña Esperanza levantándose con dificultad de la silla. «Piénsalo, mi oferta sigue en pie hasta mañana». Cuando la anciana se marchó, Carmen se quedó contemplando el plato de guiso humeante, sintiendo una mezcla confusa de gratitud, vergüenza y esperanza. La vida le estaba presentando opciones inesperadas, puertas que se abrían mientras otras se cerraban. Los intentos frustrados del día habían sido dolorosos, pero también reveladores. Nada sería sencillo, pero quizás, solo quizás, no estaba tan sola como creía. La decisión de aceptar la oferta de doña Esperanza no fue fácil. El orgullo, esa última posesión de los desposeídos, le hacía difícil aceptar lo que percibía como caridad. Pero como le recordó Miguel con su sabiduría prematura, «Mamá, a veces hay que saber recibir para después poder dar». El sábado por la mañana, bajo un cielo despejado que contrastaba con las tormentas de los días anteriores, Carmen y sus hijos trasladaron sus escasas pertenencias al apartamento de doña Esperanza, en el 3er piso del mismo edificio. La anciana les había dado una copia de las llaves y partido hacia Rosario con una maleta pequeña y la promesa de regresar en un mes para ver cómo van las cosas.
El nuevo espacio era apenas más grande que el anterior, pero la cocina, como había prometido doña Esperanza, era espaciosa y luminosa. Una ventana amplia daba al patio interno del edificio, donde algunas macetas con hierbas aromáticas crecían bajo el cuidado meticuloso de la anciana. El comedor estaba dominado por una mesa de madera pesada, con espacio suficiente para amasar y trabajar cómodamente. Carmen pasó la mañana reorganizando el espacio, mientras sus hijos exploraban cada rincón con la curiosidad natural de los niños. Encontraron fotos antiguas, pequeños tesoros olvidados, y libros gastados por el tiempo. La vida de doña Esperanza estaba presente en cada objeto, en cada detalle del apartamento. «Mira, mamá», llamó Lucía desde un rincón del comedor. «¿Qué es esto?». Carmen se acercó y reconoció inmediatamente el objeto que señalaba su hija, una vieja balanza de panadero, de esas que se utilizaban para pesar harina y azúcar con precisión. Estaba ligeramente oxidada pero parecía funcional. «Es una herramienta de panadero», explicó, pasando los dedos por la superficie metálica. La usaban antes para medir los ingredientes exactos. «¿Como las que había en la pastelería de doña Marta?», preguntó Lucía, recordando las historias que su madre contaba a veces. Carmen asintió, sintiendo que el destino le enviaba una señal. En un armario cercano encontraron más utensilios de panadería, moldes para tortas de diferentes formas, rodillos, cortantes para galletas, incluso una batidora manual antigua pero robusta. Doña Esperanza nunca mencionó que horneaba, comentó Carmen en voz alta, más para sí misma que para sus hijos. «No era ella», respondió una voz desconocida desde la puerta abierta del apartamento. Era su marido, un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con el cabello canoso cortado al rape, los observaba desde el umbral. Llevaba una camisa simple y pantalones desgastados, con un delantal de trabajo atado a la cintura. «Disculpen la intromisión», dijo, cuando notó la alarma en el rostro de Carmen. «Soy Jorge, el panadero del barrio. Doña Esperanza me avisó que estarían aquí y que tal vez necesitarían ayuda con los hornos». Carmen se relajó ligeramente, recordando que la anciana había mencionado que pasaría un amigo a ver si necesitaban algo. Jorge dio un paso cauteloso hacia el interior, manteniendo una distancia respetuosa. Don Nicolás, el esposo de Esperanza, fue maestro panadero por 40 años, explicó, señalando los utensilios que habían descubierto. «Trabajé con él cuando era apenas un muchachito, antes de que la artritis lo obligara a jubilarse». El rostro de Carmen se iluminó con comprensión. Ahora entendía por qué la cocina estaba tan bien equipada, por qué había encontrado tantos utensilios profesionales. «Yo no soy panadera», aclaró. «Solo sé hacer algunas cosas de repostería que aprendí cuando trabajaba en la pastelería del centro». Jorge sonrió, revelando una dentadura imperfecta pero amable. «Esperanza me contó un poco de su situación», dijo con delicadeza. «Y probé uno de sus alfajores. Tienen buena mano, señora». Carmen sintió el rubor subir a sus mejillas, tanto por el cumplido como por la idea de que su situación se hubiera convertido en tema de conversación. Los niños observaban al extraño con una mezcla de curiosidad y recelo. «Mi panadería está a 3 cuadras», continuó Jorge, dirigiéndose hacia la cocina con la familiaridad de quien conoce bien el espacio. «Abro de madrugada y cierro a mediodía. El horno grande está vacío el resto del día». Se detuvo frente a la vieja balanza, ajustándola con movimientos expertos hasta que quedó perfectamente calibrada. «Si necesita un espacio habilitado para producir», dejó la frase en el aire, como una invitación abierta. Miguel, que había permanecido en silencio, observando atentamente al recién llegado, dio un paso adelante. «¿Y qué ganaría usted?», preguntó con el tono desconfiado propio de un niño que ha aprendido demasiado pronto que nada en la vida es gratis. Jorge no pareció ofenderse por la pregunta directa. Al contrario, asintió como si apreciara la agudeza del chico. «Un porcentaje justo de las ventas, naturalmente», respondió con honestidad, «y la satisfacción de honrar la memoria de mi maestro ayudando a alguien que lo necesita, como él me ayudó a mí hace 30 años». La franqueza de su respuesta desarmó a Carmen. No había condescendencia en su tono, ni lástima disfrazada de caridad.
Era una propuesta de negocios con un trasfondo de humanidad. Además, añadió Jorge con una sonrisa más amplia, mi clientela lleva semanas pidiéndome algo dulce para acompañar el café de la mañana. Yo no tengo mano para los dulces, nunca la tuve. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Carmen miró a sus hijos, buscando alguna señal en sus rostros. Rafael, ajeno a la importancia del momento, jugaba con un cortador de galletas con forma de estrella. Lucía observaba todo con sus ojos inteligentes, evaluando. Y Miguel, su pilar, su pequeño hombre, asintió casi imperceptiblemente. Podríamos probarlo, dijo finalmente Carmen, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Si realmente cree que funcionaría. Jorge extendió su mano áspera, marcada por años de trabajo duro y harina. Don Nicolás solía decir que las mejores recetas nacen de la necesidad, respondió, estrechando la mano de Carmen con un apretón firme pero gentil, y que no hay mejor compañera que la esperanza para hornear algo que valga la pena. En ese momento, con la luz del mediodía filtrándose por la ventana de la cocina y los sonidos del barrio como banda sonora de fondo, Carmen sintió que algo se asentaba dentro de ella. No era exactamente confianza, era demasiado pronto para eso. No era tampoco certeza, el futuro seguía siendo incierto. Era algo más básico y fundamental, la sensación de no estar completamente sola en el mundo. El acuerdo con Jorge resultó ser el punto de inflexión que Carmen necesitaba. Durante las siguientes 2 semanas, establecieron una rutina que, aunque agotadora, empezaba a dar frutos. Cada mañana, después de enviar a los niños a la escuela, Carmen se dirigía a la panadería El Buen Amasijo, donde Jorge le había acondicionado un espacio en la parte trasera del local. Allí, con los utensilios rescatados del apartamento de Doña Esperanza y algunos que Jorge había aportado, Carmen producía sus especialidades: alfajores, pastafrolas, budines de naranja y tortas por encargo. Al principio, sus productos ocupaban un pequeño rincón de la vidriera frontal de la panadería, pero pronto necesitaron más espacio. Se venden como pan caliente, bromeó Jorge una tarde, mientras contaban las ganancias de la jornada. Y eso que yo sé de pan caliente. La clientela habitual de la panadería había recibido con entusiasmo la nueva oferta de productos dulces. Algunos venían específicamente por los alfajores de Carmen, otros descubrían sus creaciones al pasar a comprar el pan diario. El boca a boca hacía su trabajo, y pronto empezaron a llegar pedidos especiales para cumpleaños y celebraciones. Necesitamos un nombre, dijo Jorge un día, mientras Carmen terminaba de decorar una torta de 3 pisos para el aniversario de una pareja del barrio. Algo que identifique tus productos. Carmen levantó la vista de su trabajo, sorprendida. No había pensado en eso. Hasta ahora, sus creaciones se vendían simplemente como los dulces de la panadería. No sé, murmuró insegura. ¿Qué sugieres? Jorge se rascó la barbilla, pensativo. Dulces Carmen, suena simple pero directo. O el toque de Carmen, porque tienes un toque especial. La idea de tener una marca propia la hizo sonreír. Era un pequeño paso hacia la independencia, hacia la creación de algo que realmente le perteneciera. Dulces Esperanza, dijo finalmente, para honrar a quien nos dio esta oportunidad. Jorge asintió con aprobación. Le va a encantar cuando lo sepa. Ahora solo falta un logo. Esa noche, en la mesa del comedor del apartamento prestado, Carmen y sus hijos se dedicaron a diseñar el logotipo de Dulces Esperanza. Lucía, que había heredado el talento artístico de algún ancestro lejano, dibujó varias opciones: una taza de café con un alfajor, una torta con estrellas, un batidor y un rodillo cruzados como símbolos heráldicos. Me gusta este, dijo Carmen, señalando un diseño simple pero efectivo. Una mano sosteniendo un alfajor del que salía una cinta de humo en forma de corazón. Representa perfectamente lo que hacemos. Miguel, que había estado inusualmente callado durante la sesión creativa, levantó la vista de su cuaderno. Le añadí algo, dijo, mostrando su propia versión del dibujo, a la que había agregado una frase debajo: hechos como en casa, con amor de verdad.
Carmen sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hijo mayor, siempre perceptivo, había capturado exactamente lo que ella quería transmitir con sus productos. Al día siguiente, Jorge colocó un cartel improvisado con el nuevo logo en la vidriera de la panadería. Para sorpresa y alegría de Carmen, los clientes comenzaron a hacer comentarios positivos de inmediato. «Dulces Esperanza», leyó una señora mayor, ajustándose las gafas. «Qué bonito nombre. Y qué verdadero, porque estos alfajores me devuelven la esperanza en la buena repostería artesanal». El pequeño comentario casual fue como un bálsamo para el espíritu todavía herido de Carmen. No solo estaba vendiendo dulces, estaba creando momentos de placer para otros, poniendo algo positivo en el mundo desde su propia experiencia de dolor. El primer mes de colaboración se cerró con un pequeño pero significativo triunfo económico. Después de repartir las ganancias según lo acordado con Jorge, pagar el alquiler simbólico a Doña Esperanza y cubrir los gastos de los niños, Carmen todavía tenía un pequeño excedente. No era mucho, pero representaba algo que no había tenido en semanas. Un margen de respiración, un amortiguador contra lo imprevisto. Con ese primer dinero extra, Carmen se permitió un pequeño lujo. Compró materiales escolares nuevos para los 3 niños, cuadernos sin arrugar, lápices de colores completos, mochilas que no estuvieran remendadas. La alegría en los rostros de sus hijos al recibir estos regalos simples fue un recordatorio de cuánto habían sacrificado y aguantado sin quejarse. «Ya no tendré que pedir prestado», dijo Lucía, abrazando su cuaderno nuevo contra el pecho. «Gracias, mamá». Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen se permitió un momento de reflexión. Sentada en la cocina de Doña Esperanza, con un mate amargo como única compañía, repasó mentalmente el camino recorrido en el último mes y medio, del abandono absoluto a los primeros pasos hacia una nueva vida. Todavía estaba lejos de la estabilidad, aún más lejos de la comodidad, pero algo fundamental había cambiado. Había recuperado la creencia en sus propias capacidades. El teléfono prestado por Jorge sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. «¿Hablo con la señora de los Dulces Esperanza?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Me dieron su contacto en la panadería. Necesito una torta para 50 personas para el viernes. Es el aniversario de la empresa donde trabajo». Carmen sintió un nudo de nervios en el estómago. Era el pedido más grande que había recibido hasta ahora. «Sí, por supuesto», respondió, buscando frenéticamente un papel y un lápiz para anotar los detalles. «Cuénteme qué tiene en mente». Mientras tomaba nota de los requisitos específicos y calculaba mentalmente los ingredientes necesarios, una parte de ella observaba la escena con asombro. Carmen Mendoza, la mujer abandonada, hablando con confianza profesional, negociando precios, prometiendo calidad. Era como si la vida le estuviera devolviendo, bocado a bocado, la dignidad que le habían arrebatado. Octubre trajo consigo vientos de cambio para Carmen y Dulces Esperanza. El pedido para el aniversario empresarial había sido un éxito rotundo, generando no solo una buena ganancia, sino también nuevos contactos y encargos. Lo que había comenzado como una estrategia desesperada de supervivencia, se transformaba gradualmente en un pequeño negocio con potencial de crecimiento. Jorge, más que un socio, se había convertido en un mentor y amigo. Su experiencia de décadas en el negocio de la panadería resultó invaluable para Carmen, que absorbía consejos sobre proveedores, relación con clientes y gestión financiera básica. «Deberías considerar formalizar tu situación», le sugirió una mañana, mientras ambos preparaban sus respectivos espacios de trabajo. «Como monotributista podrías emitir facturas, abrir una cuenta bancaria para el negocio, acceder a pequeños créditos». Carmen, que estaba amasando la base para una docena de tartas, se detuvo un momento para considerar la idea. La formalización implicaba un compromiso diferente, un reconocimiento oficial de que Dulces Esperanza no era solo un paréntesis en su vida, sino un nuevo camino. «¿Crees que estoy lista?», preguntó, dejando entrever sus dudas. Jorge se rió, señalando la lista de pedidos para esa semana, que ya ocupaba toda una hoja de cuaderno. «Más que lista. Estás quedándote corta para lo que podrías hacer».
Ese mismo día, después de completar la producción, Carmen se dirigió al centro de la ciudad. Con la ayuda de una asistente social que Jorge conocía, comenzó los trámites para registrarse como monotributista de la categoría más baja. El proceso fue menos intimidante de lo que esperaba, y una semana después, recibió su primera chequera de facturas oficiales. El pequeño libro azul, con su nombre y el de Dulces Esperanza, impresos en la portada, le provocó una emoción inesperada. Lo contempló durante largo rato, pasando los dedos por las letras en relieve. Era tangible, real, oficial. Una prueba de que estaba construyendo algo legítimo desde las cenizas de su vida anterior. La primera factura que emitió fue para la empresa de catering El Buen Gusto, que había comenzado a incluir sus alfajores y pequeñas tartas como opción en sus servicios para eventos corporativos. El dueño, Martín Acosta, había probado sus productos en el aniversario empresarial y quedado impresionado. «Tienen un sabor auténtico», le había dicho durante su primera reunión formal. «Mis clientes están cansados de esos postres industriales que saben todos iguales. Tus dulces tienen alma». El contrato con El Buen Gusto, aunque modesto, representó un salto cualitativo para el negocio de Carmen. Ya no dependía exclusivamente de las ventas directas en la panadería o los encargos ocasionales. Ahora tenía un ingreso regular, predecible, que le permitía planificar con mayor seguridad. Con esta nueva estabilidad, Carmen pudo hacer 2 cambios significativos. El primero fue alquilar un carrito de metal que instaló frente a la escuela de sus hijos 3 tardes por semana, donde vendía pequeñas porciones de sus dulces a precios accesibles para los estudiantes y maestros. «Es la mamá de Lucía», exclamaban los niños al verla, formando rápidamente una fila frente a su puesto. Los mejores alfajores del barrio, ver a sus propios hijos caminar con la cabeza alta, orgullosos de su madre y su pequeño negocio, fue una de las satisfacciones más profundas que Carmen había experimentado, especialmente Lucía, que ayudaba entusiasmada en el carrito después de clases, aprendiendo a dar cambio y envolver los productos con una habilidad sorprendente para sus 9 años. El segundo cambio fue más personal pero igualmente significativo. Carmen comenzó a ahorrar para eventualmente conseguir un lugar propio para vivir con sus hijos. El apartamento de Doña Esperanza había sido un salvavidas en el momento más crítico, pero no podía ser una solución permanente. La anciana, que visitaba ocasionalmente desde Rosario, le había asegurado que no tenía prisa, pero Carmen sentía la necesidad de recuperar plenamente su independencia. Cada semana, religiosamente, depositaba una pequeña suma en una cuenta de ahorro que había abierto específicamente para este propósito. No era mucho, pero crecía constante como una promesa de futuro. Fue durante una de sus tardes en el carrito escolar cuando Carmen recibió una sorpresa inesperada. Entre la multitud de estudiantes y padres, distinguió una figura familiar que se acercaba con paso vacilante, Doña Marta, su antigua jefa en la pastelería donde había trabajado antes del nacimiento de Rafael. La mujer, ahora bien entrada en sus 70 años, se detuvo frente al carrito con una expresión de asombro. «¿Carmen? ¿Carmen Mendoza?», preguntó, ajustándose las gafas para verla mejor. «¿Eres tú realmente?». Carmen sintió una oleada de emociones contradictorias. Doña Marta representaba una época mejor de su vida, antes de que Antonio la convenciera de dejar el trabajo, antes de que su autoestima se erosionara lentamente bajo el peso de una relación que ahora reconocía como controladora. Doña Marta saludó, rodeando el carrito para abrazar a la anciana. «Qué alegría verla». La mujer correspondió al abrazo con fuerza sorprendente para su edad. Cuando se separaron, sus ojos estaban húmedos. «Mi nieta estudia aquí», explicó, señalando a una adolescente que esperaba a cierta distancia. «Me habló de unos dulces maravillosos que vende la mamá de una compañera. Cuando describió los alfajores, supe que tenían que ser los tuyos». Doña Marta compró uno de cada producto disponible, probando bocados pequeños con la expresión crítica de la profesional que había sido. «Sigues teniendo el toque», dictaminó finalmente con una sonrisa de aprobación. «Ese don no se pierde. Si acaso ha mejorado con los años». Antes de marcharse, la anciana le entregó una tarjeta gastada.
Mi hijo se hizo cargo de la pastelería cuando me jubilé, explicó. Está ampliando el negocio, abriendo una sucursal en Palermo. Necesitará proveedores confiables. Llámalo. Esa noche, mientras preparaba la cena para sus hijos, Carmen sintió una sensación extraña y casi olvidada. Orgullo. No el orgullo frágil y defensivo que surge del miedo y la inseguridad, sino el orgullo sólido y cálido del reconocimiento merecido. Su trabajo estaba siendo valorado, no por caridad o compasión, sino por su auténtica calidad. El barrio, que antes había sido testigo silencioso de su humillación, ahora hablaba de ella con un respeto nuevo. La señora de los dulces Esperanza. La llamaban, sin saber cuán literal era ese nombre, cuánta esperanza real habían traído esos dulces a su vida destrozada. Miguel, que había estado inusualmente pensativo durante la cena, la sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿extrañas a papá?» La pregunta cayó como una piedra en aguas tranquilas. Carmen dejó los platos que estaba lavando y se volvió hacia su hijo mayor, buscando las palabras adecuadas. «Extraño la idea de una familia completa», respondió con honestidad. «Extraño algunas cosas de antes, pero no lo extraño a él como persona. No extraño en quién me convertía cuando estaba con él». Miguel asintió, procesando la respuesta. «Yo tampoco», dijo finalmente. «Eres más fuerte ahora, más tú misma». Las palabras de su hijo resonaron en Carmen mucho después de que todos se hubieran ido a dormir. «Más tú misma». Era verdad. En el proceso de reconstruir su vida materialmente, también había recuperado partes de sí misma que creía perdidas. Su creatividad, su capacidad de decisión, su voz. El regreso de Antonio ocurrió un martes de noviembre, casi 6 meses después de su partida. Carmen estaba en plena producción en la parte trasera de la panadería cuando Jorge asomó la cabeza con expresión tensa. «Hay alguien preguntando por ti», dijo, con una cautela poco habitual en él. «Un hombre. Dice que es tu esposo». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había imaginado este momento docenas de veces, ensayado mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría, pero ahora que era real, todas las palabras ensayadas se evaporaron. ¿Está en la panadería?», preguntó, secándose las manos enharinadas en el delantal. Jorge asintió, con un brillo protector en la mirada. «Puedo decirle que no estás, si prefieres». Carmen respiró profundamente, contando hasta 10 como había aprendido a hacer en los momentos de estrés. Un método simple que le había enseñado una psicóloga comunitaria a la que había comenzado a visitar gratuitamente en el centro de salud del barrio. «No, está bien», dijo finalmente. «Tarde o temprano tenía que pasar. Mejor ahora que estoy preparada». ¿Preparada? Era quizás una exageración, pero era infinitamente más fuerte que 6 meses atrás. Ya no era la mujer desesperada y rota que Antonio había dejado atrás. Cuando salió a la parte frontal de la panadería, lo vio de inmediato. Antonio estaba junto al mostrador, más delgado de lo que recordaba, con el cabello corto y una barba incipiente que no le conocía. Vestía ropas que nunca le había visto, en un estilo más urbano y costoso que su habitual atuendo de trabajador. Sus miradas se encontraron, y Carmen sintió una extraña desconexión. Este hombre, que había sido el centro de su vida durante casi 2 décadas, ahora le parecía un extraño. Un personaje de una historia que había terminado de leer hace tiempo. «Carmen», saludó él con una sonrisa insegura que nunca antes le había visto. «Te ves diferente». Era cierto. Carmen había cambiado, no solo interiormente. Su cabello, antes siempre recogido en un moño apretado, ahora caía en ondas sueltas hasta los hombros. Sus ropas, aunque simples, eran nuevas y elegidas con cuidado, y su postura, erguida y firme, contrastaba con la actitud ligeramente encorvada que había adoptado durante los últimos años de matrimonio, como si quisiera ocupar menos espacio, ser menos visible. «Tú también», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. «¿Qué haces aquí, Antonio?». Él miró a su alrededor,
claramente incómodo con la presencia de Jorge tras el mostrador y los clientes que observaban discretamente la escena. ¿Podemos hablar en privado?, pidió, bajando la voz. Es importante. Carmen consideró sus opciones. Negarse sería darle demasiada importancia a su presencia. Acceder en sus términos sería ceder control. Tengo 15 minutos antes de que salga la próxima hornada, dijo, señalando una pequeña mesa en el rincón más alejado de la panadería. Podemos hablar ahí. Antonio la siguió, visiblemente desconcertado por su tono firme y práctico. Se sentaron uno frente al otro, con la mesa como barrera física entre ellos. Te he estado buscando, comenzó él, inclinándose ligeramente hacia adelante. En el apartamento vive otra familia ahora. Nadie quiso decirme dónde estabas. Carmen asintió, agradecida por la discreción de sus vecinos. Nos mudamos, dijo simplemente. ¿Qué quieres, Antonio? Él pareció momentáneamente desarmado por su franqueza. El Antonio que Carmen recordaba habría respondido con enojo a cualquier cuestionamiento directo, interpretándolo como un desafío a su autoridad. Este nuevo Antonio parecía más cauteloso, menos seguro de sí mismo. Las cosas no salieron como esperaba, confesó, mirando sus manos. Pensé que sería diferente, que podría empezar de nuevo, pero... Carmen esperó, sin ofrecerle la comodidad de completar sus frases o facilitar su confesión. Él había elegido marcharse. Ahora tendría que encontrar sus propias palabras. Cometí un error, continuó finalmente. Me di cuenta de que lo que tenía aquí, lo que teníamos juntos, era más valioso de lo que creía. Una risa corta e incrédula escapó de los labios de Carmen antes de que pudiera contenerla. ¿Un error?, repitió. ¿Así llamas a abandonar a tu familia sin explicación, llevándote todos nuestros ahorros, dejándonos al borde del desalojo? Antonio tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba confundido. Conocía a alguien. Creí que era amor, que merecía una oportunidad de ser feliz después de tantos años de sacrificio. «Sacrificio», repitió Carmen, saboreando la ironía de la palabra. Interesante elección de términos. Se produjo un silencio incómodo. A través de la ventana de la panadería, Carmen podía ver la calle bulliciosa, la vida del barrio siguiendo su curso normal. Su vida también había seguido, construyéndose de nuevo sobre cimientos más sólidos. «¿Dónde están los niños?», preguntó Antonio finalmente. «Quiero verlos. Son mis hijos también». Carmen sintió una punzada de ansiedad ante la mención de los niños. Esta era la parte más delicada, la que más había temido. «Están bien», respondió con cautela. «En la escuela ahora. Y luego tienen sus actividades». «¿Actividades?», repitió él con genuina sorpresa. «¿Qué tipo de actividades?». Carmen se dio cuenta de cuánto había cambiado la vida de sus hijos en estos meses, cuántas oportunidades habían surgido que antes estaban fuera de su alcance. «Miguel está en el taller de robótica que ofrece la escuela», explicó. «Lucía toma clases de dibujo los martes y jueves, y Rafael empezó natación en el polideportivo municipal». Antonio la miró como si estuviera viendo a una desconocida. En cierto modo, lo era. «¿Cómo puedes pagar todo eso?», preguntó con una mezcla de asombro y recelo. Carmen sonrió ligeramente, consciente del golpe que sus siguientes palabras representarían para el orgullo de Antonio. «Trabajo, Antonio. Tengo mi propio negocio ahora», señaló discretamente hacia la vitrina de la panadería, donde sus creaciones ocupaban un espacio destacado bajo el pequeño cartel de Dulces Esperanza. «¿Esos son tuyos?», preguntó él, siguiendo la dirección de su mirada. «¿Los dulces?». Carmen asintió, permitiéndose un momento de orgullo legítimo. «Empecé poco después de que te fueras. De la necesidad nace la creatividad, supongo». Antonio guardó silencio, procesando la información. Carmen vio cómo su expresión cambiaba sutilmente, transitando de la sorpresa inicial a algo más complejo, una mezcla de admiración y quizás un toque de decepción. La narrativa que él había construido, volver para rescatar a su familia en apuros, se desmoronaba frente a la realidad de una mujer que había prosperado en su ausencia. «Carmen, comenzó.
Pero ella lo interrumpió suavemente. «Mi hornada debe estar lista», dijo levantándose. «¿Qué quieres realmente, Antonio? Porque si viniste esperando encontrar la misma situación que dejaste, ya ves que las cosas han cambiado». Él también se puso de pie, súbitamente incómodo, como un actor que ha olvidado su guión a mitad de la representación. «Quiero una segunda oportunidad», dijo finalmente. «Con los niños, contigo». Carmen lo miró directamente a los ojos, buscando la sinceridad detrás de sus palabras. Lo que encontró fue más revelador que cualquier discurso. No era amor lo que brillaba en los ojos de Antonio, era necesidad. La misma necesidad desesperada que ella había sentido meses atrás. «Los niños salen de la escuela a las 4», dijo finalmente. «Puedes verlos si quieres. Son tus hijos, y tienen derecho a decidir qué relación quieren tener contigo». La sorpresa en el rostro de Antonio fue evidente. Había esperado una negativa, una batalla, no esta aceptación condicionada. «¿Y nosotros?», insistió, esbozando una sonrisa que en otros tiempos la habría desarmado. «¿No merecemos otra oportunidad?». Carmen negó suavemente con la cabeza. No había rabia en su gesto, ni siquiera resentimiento, solo una certeza tranquila. «No, Antonio. Esa puerta se cerró cuando decidiste irte sin mirar atrás. No te guardo rencor, pero tampoco te necesito en mi vida. No de esa manera». Un destello de irritación cruzó el rostro de Antonio. Era la primera vez en toda la conversación que mostraba algo del temperamento que ella conocía tan bien. «¿Te crees mejor que yo ahora?», dijo, con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la auténtica incredulidad. «¿Unos meses vendiendo pasteles y te convertiste en una mujer independiente?». Carmen mantuvo la calma, reconociendo el patrón familiar. Cuando Antonio se sentía amenazado, atacaba. Antes, ella habría retrocedido, disculpándose, minimizando sus logros para apaciguarlo. Pero esa Carmen ya no existía. «No me creo mejor que nadie», respondió con tranquilidad. «Solo me creo dueña de mi vida y mis decisiones, como tú lo fuiste de las tuyas cuando decidiste marcharte». La campanilla del horno sonó desde la parte trasera de la panadería, un recordatorio oportuno de sus responsabilidades. 4 en punto, en la puerta de la escuela, reiteró dando por terminada la conversación. «Si quieres ver a los niños, allí estaré con ellos». Sin esperar respuesta, Carmen regresó a la seguridad de su espacio de trabajo, donde el aroma a vainilla y canela le dio la bienvenida como un abrazo familiar. Solo cuando estuvo sola, con la puerta cerrada tras ella, permitió que sus manos temblaran ligeramente. No había sido fácil enfrentarse a Antonio, pero lo había hecho. Y por primera vez desde que lo conocía, había sido ella quien estableció los términos. La reunión entre Antonio y los niños tuvo lugar tal como Carmen había estipulado. Fue incómoda al principio, con Miguel mostrándose distante, Lucía confundida y Rafael demasiado pequeño para comprender completamente la situación. Pero Antonio, para su crédito, no intentó justificarse ni comprar el afecto de sus hijos con promesas grandilocuentes. Simplemente estuvo allí, respondiendo sus preguntas con una honestidad torpe pero genuina. Carmen observó la interacción desde una distancia respetuosa, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Ver a sus hijos con su padre despertaba recuerdos de tiempos mejores, de momentos en que habían sido, o al menos habían intentado ser, una familia cohesionada. Pero también confirmaba lo mucho que habían cambiado todos en estos meses. Los niños habían madurado, desarrollando una resiliencia y autonomía que la llenaba de orgullo. En los días siguientes, Antonio mantuvo cierta presencia en sus vidas. Llamaba regularmente, visitaba a los niños los fines de semana, incluso contribuyó económicamente, aunque de forma modesta e irregular. Carmen estableció límites claros. Podía ser parte de la vida de sus hijos, pero la relación entre ellos como pareja estaba definitivamente terminada. «Podría llevarte a juicio por la custodia», amenazó Antonio en una ocasión, cuando su frustración pudo más que su sentido común. «Podrías», respondió Carmen con calma. «Pero ambos sabemos qué diría un juez sobre un padre que abandona a su familia y desaparece durante meses». La amenaza nunca se materializó. En el fondo, Antonio sabía que su posición legal y moral era débil.
Gradualmente, pareció aceptar la nueva dinámica, encontrando su lugar como padre a tiempo parcial mientras Carmen continuaba construyendo su vida independiente. Y vaya si la estaba construyendo. Diciembre llegó con un ritmo frenético para Dulces Esperanza. Los pedidos navideños superaron todas las expectativas, obligando a Carmen a contratar ayuda temporal. Doña Esperanza, que había decidido quedarse definitivamente en Rosario con su hija mayor, le cedió formalmente el apartamento con un contrato de alquiler oficial y un precio justo. «Es lo menos que puedo hacer por quien ha honrado también el nombre de mi viejo hogar», dijo la anciana durante su última visita, refiriéndose al nombre del emprendimiento. La llamada del hijo de doña Marta también dio frutos. Después de probar sus productos y visitar la improvisada área de producción en la panadería de Jorge, le ofreció un contrato como proveedora exclusiva de alfajores y pastafrolas para la nueva sucursal de la pastelería en Palermo. «Necesitarás ampliar tu capacidad de producción», le advirtió durante la firma del contrato. «Este acuerdo puede duplicar tu volumen actual». Era un desafío, pero también una oportunidad que no podía dejar pasar. Con el apoyo de Jorge, que veía en la expansión de Carmen un beneficio para su propia panadería, reorganizaron el espacio trasero para acomodar más equipamiento. Carmen invirtió parte de sus ahorros en una amasadora industrial de segunda mano y un horno adicional. También dio un paso que había estado posponiendo por inseguridad. Contrató a su primera empleada formal, Mariana, una joven madre soltera del barrio que había quedado impresionada por la historia de Carmen. Resultó ser una aprendiz entusiasta y dedicada. «Me recuerdas a mí misma hace unos meses», le dijo Carmen durante su primer día de trabajo. Asustada, pero decidida. En la semana previa a Navidad, mientras trabajaba hasta altas horas de la noche para completar los últimos pedidos del año, Carmen recibió una visita inesperada. Claudia Fernández, una reconocida periodista local, apareció en la puerta de la panadería con una pequeña cámara y una grabadora. «Estoy haciendo una serie sobre emprendimientos femeninos que nacieron de la necesidad», explicó después de presentarse. «Tu nombre ha salido varias veces en mis entrevistas. La mujer que construyó un negocio próspero después de ser abandonada». El primer impulso de Carmen fue rechazar la entrevista. Su historia era personal, dolorosa en muchos aspectos, pero algo la detuvo. Quizás otra mujer, en circunstancias similares, podría encontrar esperanza en su experiencia. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Pero aquí, mientras trabajo, no puedo detener la producción». La entrevista fluyó con sorprendente naturalidad mientras Carmen preparaba una tanda de alfajores navideños. Habló del abandono, del miedo, de las noches en vela preguntándose cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. Pero también habló de los pequeños milagros cotidianos, la generosidad de doña Esperanza, la sociedad con Jorge, el apoyo de la comunidad que había descubierto cuando se atrevió a pedir ayuda. «No soy una heroína», insistió, cuando Claudia utilizó ese término. «Solo soy una mujer que no tuvo más remedio que seguir adelante. Muchas lo hacen todos los días, sin que nadie les haga entrevistas». La periodista sonrió, apagando la grabadora. «Esa es exactamente la razón por la que tu historia merece ser contada», dijo, «porque representa a tantas otras que permanecen invisibles». El reportaje se publicó en el periódico local el 23 de diciembre, con el título «Dulces Esperanza», cómo una madre convirtió la adversidad en oportunidad. Incluía una fotografía de Carmen en su espacio de trabajo, con el delantal puesto y harina en las mejillas, sonriendo con una confianza que ni ella misma sabía que poseía hasta ver la imagen impresa. La mañana de Navidad, después de que los niños abrieran los regalos modestos pero cuidadosamente elegidos que había podido comprarles, Carmen recibió otra sorpresa. El teléfono sonó temprano, y al contestar, escuchó la voz entusiasta de Claudia. «Carmen, es increíble», exclamó la periodista. «El reportaje ha sido recogido por medios nacionales. Quieren hacer un seguimiento más amplio de tu historia». En los días siguientes, la pequeña fama local de Carmen se expandió. 2 programas de televisión solicitaron entrevistas. Una revista femenina quería un reportaje fotográfico. Y lo más sorprendente, una pequeña editorial le propuso escribir un libro sencillo con sus recetas y experiencia. El reconocimiento público era gratificante,
Pero el verdadero triunfo para Carmen era mucho más íntimo y profundo. Una noche, mientras revisaba las cuentas del mes en la mesa de la cocina, se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta tenía el control completo de su existencia. Las decisiones, grandes y pequeñas, eran suyas. Los errores también, por supuesto, pero incluso esos le pertenecían, eran parte de su camino de autodescubrimiento. Repasó mentalmente el año que terminaba, del abandono absoluto a la autosuficiencia, de la desesperación a la esperanza, de la vergüenza al orgullo legítimo. No había sido un camino fácil ni recto. Había tenido momentos de duda profunda, noches de llanto silencioso cuando los niños dormían, días en que el cansancio parecía insuperable, pero lo había logrado. Un paso a la vez, una receta tras otra, un pequeño triunfo diario que se sumaba al anterior. Y lo más importante, lo había hecho a su manera, descubriendo en el proceso una Carmen que no sabía que existía. Una mujer fuerte, capaz, resiliente, que podía enfrentar la adversidad sin desmoronarse. El teléfono interrumpió sus reflexiones. Era Jorge, llamando desde su casa. ¿Viste el correo electrónico?, preguntó, con una excitación poco habitual en su voz calmada. El que te envió la gente de la feria gastronómica. Carmen abrió su computadora portátil, un regalo práctico que se había hecho a sí misma con las ganancias de diciembre. Efectivamente, allí estaba el mensaje. Una invitación para participar como expositora en la Feria Gastronómica Artesanal de Buenos Aires, uno de los eventos más prestigiosos del sector. Es una oportunidad enorme, continuó Jorge. Miles de visitantes, compradores mayoristas, contactos y costos enormes, añadió Carmen, siempre práctica. El stand, los materiales, el personal adicional. Hagámoslo juntos, propuso Jorge sin dudar. Una colaboración especial. Tus dulces, mi pan. El buen amasijo y dulces Esperanza, unidos en un stand compartido. La propuesta tenía sentido desde todo punto de vista. Dividirían gastos, maximizarían el espacio, ofrecerían una gama más amplia de productos. Pero más allá de la lógica comercial, había algo profundamente simbólico en la idea. Jorge había sido el primero en creer en ella cuando más lo necesitaba. Ahora podían dar un paso adelante como socios en igualdad de condiciones. Acepto, dijo Carmen sintiendo una emoción burbujeante en el pecho. Vamos a hacerlo. Al colgar, miró el calendario que colgaba en la pared de la cocina. La feria sería en marzo, apenas comenzando el otoño. Un nuevo ciclo, una nueva estación, un nuevo capítulo en esta historia inesperada que había resultado ser su vida. Con un impulso repentino, Carmen buscó entre los cajones hasta encontrar una vieja fotografía. Ella, a los 20 años, recién graduada de la escuela secundaria, con una sonrisa llena de sueños y posibilidades. La observó largamente, reconociendo en esa joven la semilla de la mujer en que se había convertido. Lo hicimos, le dijo mentalmente a esa versión de sí misma. A pesar de todo, lo hicimos. La Feria Gastronómica Artesanal resultó ser todo lo que Jorge había prometido y más. Durante 3 días intensos, el stand compartido de El Buen Amasijo y Dulces Esperanza atrajo multitudes de visitantes, críticos culinarios y potenciales clientes mayoristas. Los alfajores de Carmen, presentados en cajas elegantes diseñadas especialmente para la ocasión, se agotaron cada mañana antes del mediodía. Pero más allá del éxito comercial inmediato, la feria trajo algo más valioso: contactos. Carmen regresó a casa con una carpeta llena de tarjetas de presentación, propuestas de colaboración y pedidos de cotización. El mundo se expandía de maneras que no había imaginado posibles un año atrás. Hoy, en una tarde templada de mayo, Carmen contempla ese mismo mundo desde una perspectiva completamente nueva. Está sentada en la pequeña oficina que ha instalado en la parte delantera de su taller propio, un local modesto pero luminoso, a 2 cuadras de la panadería de Jorge. Las paredes recién pintadas de un amarillo cálido reflejan la luz del atardecer, creando una atmósfera acogedora. Sobre el escritorio descansa el contrato firmado esa misma mañana, un acuerdo de distribución con una cadena de tiendas gourmet que llevará sus productos a 5 provincias. No es un negocio masivo,
Carmen ha decidido conscientemente mantener la escala artesanal que define la calidad de sus creaciones, pero representa una estabilidad que solo podía soñar hace un año. El sonido de risas infantiles llega desde la parte trasera del local, donde Miguel y Lucía ayudan a Mariana a empacar los últimos pedidos del día, mientras Rafael dibuja concentradamente en un rincón adaptado como su espacio personal. Carmen sonríe al escucharlos. Sus hijos se han convertido en parte integral del negocio, cada uno encontrando su propio lugar en este proyecto familiar. Miguel, con su habilidad para los números, lleva un registro meticuloso de los inventarios. Lucía, artística y creativa, ha diseñado nuevos modelos de empaque y decoración. Incluso el pequeño Rafael contribuye a su manera, siendo el catador oficial de nuevas recetas. Un título que lleva con orgullo a sus casi 7 años. El teléfono suena, interrumpiendo sus pensamientos. Es Antonio, llamando para confirmar que recogerá a los niños el sábado para llevarlos al zoológico, como habían acordado. Su relación ha evolucionado hacia una cordialidad pragmática. No son amigos, probablemente nunca lo serán, pero han encontrado un equilibrio que prioriza el bienestar de los niños. Estarán listos a las 9, confirma Carmen, antes de colgar. Después de la llamada, recorre lentamente el espacio que ahora es suyo. Cada rincón del local cuenta una historia. El horno industrial comprado con el primer préstamo que solicitó como empresaria formal, las estanterías que construyó Jorge durante un fin de semana lluvioso, la mesa central donde doña Marta le enseñó técnicas avanzadas de repostería durante una visita memorable. En la pared principal, enmarcado con sencillez, pero prominentemente exhibido, está el primer cartel de Dulces Esperanza, dibujado por Lucía y mejorado por Miguel. Un recordatorio constante de dónde comenzó todo, de cuán lejos ha llegado. El timbre de la puerta frontal la saca de su ensimismamiento. Es doña Esperanza, que ha venido de visita desde Rosario. A sus 77 años, la anciana mantiene una vitalidad envidiable y un interés genuino en la evolución del negocio que lleva su nombre. «Mira nada más este lugar», exclama, abrazando a Carmen con fuerza. «Cada vez que vengo, hay algo nuevo». Carmen la guía por el local, mostrándole con orgullo las últimas adquisiciones, los nuevos productos en desarrollo, los reconocimientos enmarcados discretamente en una esquina. Doña Esperanza observa todo con ojos brillantes de emoción. «¿Sabes qué decía mi Nicolás?», dice de pronto, deteniéndose frente a la fotografía enmarcada del equipo actual. Carmen, Mariana y 2 ayudantes a tiempo parcial. La buena masa necesita tiempo, calor y manos que la quieran. Creo que a las personas nos pasa igual. Las palabras de la anciana resuenan profundamente en Carmen. Ciertamente, ella ha sido amasada por el tiempo, el calor de las pruebas, y también por manos que la quisieron, las de sus hijos, las de amigos como Jorge y doña Esperanza, incluso las suyas propias cuando finalmente aprendió a valorarse. Esa noche, después de cerrar el local y regresar al apartamento que ahora es oficialmente suyo, comprado a doña Esperanza en un acuerdo que benefició a ambas, Carmen reúne a sus hijos para una pequeña celebración. Ha preparado una torta especial, recreando la primera receta que intentó en aquellos días desesperados después del abandono. «¿Por qué celebramos, mamá?», pregunta Rafael, contemplando con ojos golosos la torta decorada con frutas frescas. Carmen mira a sus 3 hijos, estos seres extraordinarios que han sido su motivación, su fortaleza, su razón para levantarse cada mañana incluso en los días más oscuros. «Celebramos el camino recorrido», responde con una sonrisa, «y el que nos queda por delante». Más tarde, cuando los niños duermen, Carmen se permite un momento de reflexión en la quietud de la noche. Sabe que la vida seguirá presentando desafíos. El negocio tendrá altibajos, los niños crecerán enfrentando sus propias pruebas, y ella misma continuará evolucionando, descubriendo nuevas facetas de su identidad. Pero hoy, en este momento preciso, siente una paz que nace de la certeza profunda de su propia capacidad. Ya no es la mujer que se dejaba definir por otros, que dudaba de su valor, que temía enfrentar el mundo por sí misma. Esa mujer quedó atrás,
transformada por el fuego de la adversidad en alguien más fuerte, más completa. Mientras apaga las luces de la cocina, Carmen recuerda una frase que leyó en alguna parte. A veces, las peores tormentas nos llevan a los mejores puertos. Su tormenta personal había sido devastadora, arrancándole de cuajo la vida que creía establecida. Pero la había conducido a este puerto inesperado donde, por primera vez, era auténticamente libre. Auténticamente ella misma. Mañana será otro día de trabajo intenso. Hay pedidos que completar, una reunión con potenciales inversores, decisiones importantes que tomar sobre el futuro de Dulces Esperanza. Pero Carmen no teme. Ha descubierto que dentro de ella existe una reserva inagotable de lo mismo que da nombre a su negocio. Esperanza. Una esperanza práctica, realista, forjada en la experiencia, pero esperanza al fin. Y mientras el sueño la envuelve suavemente, Carmen sonríe ante la ironía dulce de su historia. Fue precisamente cuando todo parecía perdido, cuando quedó completamente sola y despojada, que encontró su verdadero camino. Un camino que, aunque marcado por el dolor del abandono inicial, la ha llevado a un lugar de plenitud que nunca hubiera conocido de otra manera. La vida, como los mejores postres, a veces necesita de ingredientes amargos para alcanzar su punto perfecto.